estamos en clase, ya hemos asignado la sala para el taller de identidad ecuatoriana. Han entrado los estudiantes a 8 salas, van a empezar a hacer el trabajo y después pues tendremos la plenaria. Bueno, señores, ya estamos de nuevo en la sala principal. Vamos a comenzar la plenaria para que ustedes expongan lo que han decidido en grupo en las distintas salas. Vamos a comenzar con la sala 5. Elijan 3 personas del grupo para que expongan introducción, elementos de la identidad y conclusiones. Si quieren, pueden compartir pantalla. Adelante, ¿quién va a comenzar la introducción? Ya, nuestro grupo es el 5 y vamos a empezar hablando sobre la introducción. Ya, como podemos ver aquí, cada persona posee aspectos físicos y cualidades particulares, también concentraciones peculiares en su forma de ser y de relacionarse con los demás individuos que lo rodean. Cada sujeto tiene pensamientos, motivaciones, recuerdos, experiencias, intereses y perspectivas que lo caracterizan. Lo hacen propio y de esta manera diferenciándose de los demás. Ya aquí nos falta un poco la introducción, pero vamos a continuar. Entonces, podemos concluir que la identidad de estos pueblos se puede manejar como un proceso en el cual se logra establecer las cualidades que distinguen y diferencian a cada persona. Está asociada con la experiencia de vida de cada quien, así como de su esencia, las cuales hacen peculiar y único a un individuo. Es todo lo contrario. Queremos ver las cosas que son comunes a todos, no lo que le particulariza. Queremos ver las cuestiones, los elementos que nos hacen iguales un indígena, un afrodescendiente, un mestizo, pero que sea ecuatoriano. La introducción no está acorde a la tarea. A ver, características principales de la identidad ecuatoriana. ¿Otra persona? O sea, podemos aquí acotar que en las características, Leonela, por favor, ayúdame bajando para ver. Dice, las identidades ecuatorianas es rico tanto lo que es su folclore, lo que es en el baile, en sus 4 regiones, sierra, costa y oriente. También algo que nos caracteriza a todas las comunidades ecuatorianas es la riqueza natural y cultural que hay en cada cantón, en cada provincia y en cada rincón de nuestro país. En la identidad cultural de nuestro país, mucho más allá de la forma de vestir, de vivir, puedo destacar el comportamiento humano, es decir, que todos nos hemos criado con la misma educación, valores, porque cuando se trata también de ayudar al más necesitado, todo el pueblo ecuatoriano se une. Las costumbres y religiones están acentuadas por las ideologías de nuestros antepasados, a pesar de que hemos ido cambiando gracias al avance educativo. También puedo acotar aquí o explicar respecto a su gastronomía, que dice que se centra en diversos tipos de frutos, donde se han originado, por la cual es rica y variada. O sea, les puedo explicar, es como que lo que nos caracteriza a las 4 regiones es que cada uno de ellos suelen cosechar, producir y cosechar, y los utilizan ahí mismo o los exportan en el mismo Ecuador. A ver, por favor, otra persona que indique la conclusión. Ya, como conclusión pusimos que, así mismo como las regiones van a tener sus diferencias, van a tener varias similitudes.
Y bueno, va a pasar esto con las culturas de las diferentes regiones y su mayor cualidad va a ser la calidad humana que vamos a poseer en general todos los ecuatorianos. Tanto los montubios, los indígenas van a tener sus propias características, costumbres, formas de vestir, tradiciones en las cuales se van a diferenciar entre ellas. Bueno, sus valores culturales son los valores que se les confiere como una esencia especial para todos los ecuatorianos, los cuales se van a caracterizar y se van a hacer propios, dado que normalmente una persona extranjera, si le hablan de un ecuatoriano en general, lo va a definir como una persona cálida, humana, que siempre le va a extender la mano a cualquiera. Y bueno, ya sabemos que todos los ecuatorianos somos mestizos, venimos de antepasados indígenas y españoles, y la única raza pura, digamos, que en Ecuador van a ser los mestizos, ya que fueron antes de mezclarse con los españoles. Bueno, la tradición va a ser completamente diferente a la nuestra, pero vamos a tener varias similitudes, como ya lo mencionó antes mi compañera Elda, tanto como en la gastronomía, que en cada región tiene sus propias siembras y se caracterizan con los alimentos que ellos mismos producen y por eso son reconocidos. Y Bueno, la afirmación de que todos los ecuatorianos somos mestizos no es cierta, porque hay nacionalidades y pueblos que no son mestizos. Entonces, no pueden decir la eso. mayoría. Ajá. No bueno, puede ser la mayoría, eso sí, añada la mayoría. Ok. Sala 7, por favor. Doctora, una pregunta, y respecto a las características, ¿si está bien o le tenemos que juntar algo más? Esto es un trabajo personal. Yo creo que ustedes tienen que saber entender lo que se le pide y tienen que ir viendo, van a ir viendo otros grupos que van a ir diciendo las características. Entonces, ustedes ya han hecho eso, está bien, es creación de ustedes, entonces tienen que asumir con lo que ustedes han analizado y han creado. Eso le digo para todos los grupos. Por eso es una tarea personalizada al grupo que le ha tocado. Entonces es un poco aprender a hacer, ya no solo copiar de internet, sino aprender a hacer las cosas por sí mismo, razonando. Bueno, vamos a, como dijimos, al grupo 7, por favor. Con gusto. Por favor, a mi compañero Eric que transmita en pantalla. Sí, un momento. No sé si ahí se puede ver, me avisa. Sí, sí se puede ver. Muchísimas gracias. Bueno, este es el taller número 2, el tema caracterización, lo hemos puesto caracterización de la identidad ecuatoriana. Le invito a Eric, por favor, que lea lo que vendría a ser la introducción. Ok. En la introducción ubicamos, en nuestro país Ecuador existe una gran variedad de orígenes y raíces. Por tal motivo, somos un país lleno de diversidad cultural y con una identidad fuertemente marcada. Este pedacito de tierra es muy rico en costumbres, gastronomía, culturas, que ha llegado a considerarse un país plurinacional. A pesar de tener gran variedad de pueblos y comunidades, el pueblo ecuatoriano tiene un grupo de características en común, las cuales definen su nacionalidad y hace que sea fácil de identificarse como natal del país. Es por esto que a lo largo de este trabajo se expondrán las características en común del pueblo ecuatoriano, entre ellas que todo el ecuatoriano se identifica por ser trabajador, honesto y es una persona que emite confianza con respeto al momento de interactuar con las demás comunidades, sin importar credo, raza o clase social, ya que a pesar de que sean diferentes las comunidades, el léxico, las costumbres, la manera de vida, las gastronomías y aún las creencias nos unen la misma nacionalidad. Muy bueno, bien, eso nosotros hemos colocado como introducción a nuestro tema. Como estuvo hablando el compañero, estuvo mencionando ciertas características que nos definen a nosotros como ecuatorianos, a pesar de que tenemos diferentes culturas, diferentes comunidades, etc. Ahora, ciertas características, hemos anotado unas pocas nomás. Las características principales de todo ecuatoriano es que es trabajador y en cualquiera que sea su ámbito laboral,
sea la agricultura, la ganadería, caza, pesca y un sinnúmero de labores que se realiza en lo que es el suelo ecuatoriano, porque como sabemos, a lo largo de nuestra pequeña nación, por decirlo así, se realizan muchísimas labores, pero a pesar de todo eso, si nos vamos a la costa, a la sierra, a la Amazonía, en todo lado vamos a encontrarnos con ecuatorianos trabajadores. Además, el ecuatoriano es solidario y siempre está ahí en momentos difíciles. Aunque no parezca, como cultura de otros países, muchas de las veces son como un poco egoístas, pero eso nos diferencia a nosotros como ecuatorianos, que el ecuatoriano es solidario y en todo lo que puede, en todo lo que esté en sus manos, en todo lo que sea posible, va a estar ahí para apoyar en los momentos difíciles. Los ecuatorianos además compartimos los mismos paisajes y riquezas naturales. El ecuatoriano también es bondadoso en lo posible y trata de ayudar, como les mencionaba, en todo lo que sea posible. Bajemos un poco, por favor, a las conclusiones. Otra persona del grupo, por favor, que diga las conclusiones. Sí, Ok, aquí le no invito a Eric. empezamos a hacer las conclusiones, pero no sé si mi compañero puede dar una conclusión general de lo que realizamos. Ajá, sí, Eric, por favor, nos ayudas con una conclusión general. Sí. A ver, en conclusión, se podría decir que la cultura que existe en el Ecuador se identifica a través de las costumbres, de los aspectos políticos, de la descendencia, de los aspectos sociales, el color de la piel y además en la diversidad de nuestro país también que nos distingue de las particularidades climáticas que se presentan en cada etnia. Y algo que tenemos en común entre entre todas las diferentes nacionalidades ecuatorianas es que pertenecemos al mismo país y así que debemos cumplir con los mismos deberes, tenemos los mismos derechos que cualquier otro ecuatoriano, sin importar el color de la piel, sin importar el lugar en donde viva o en el lugar en el que pertenezca. Todos somos del mismo país y tenemos que cumplir las mismas reglas y asimismo tenemos los mismos derechos que todas las demás personas. Ok, muy bien. Por favor, sala 2, grupo 2. Listo, por allá le comparto pantalla. ¿Se puede observar la pantalla? Sí, adelante. Sí. Ya. Bueno, nosotros somos del grupo 2. Bueno, para comenzar, voy a dar lectura a la introducción. Ya. El presente trabajo quiere enaltecer los rasgos característicos únicos de todos los que conformamos el Ecuador. La importancia de la identidad, aunque modificada en el tiempo, permite conocer los rasgos por los cuales diferenciamos una cultura. En nuestro país tenemos rasgos similares, como pueden observarse en nuestras regiones, costa, sierra, oriente y Galápagos. La mayoría de los ecuatorianos se han identificado como mestizos, y tal vez esto pueda tener una influencia de la época colonial, pero también existen grupos y pueblos en donde se preservan las características aborígenes, como la de los pueblos indígenas. Los ecuatorianos tenemos una pluriculturalidad muy rica, pero en el transcurso del tiempo, antecedentes cercanos como octubre del 2019 o lejanos como la batalla de Pichincha nos han hecho evidenciar la unión familiar que existe por parte de sus pueblos. Ok, Por favor, características. compañero. Sobre las características esenciales de la identidad de un ecuatoriano es que Ecuador es un país muy diverso, con diferentes formas de mostrar sus maravillosas culturas en varios territorios, ya que se caracteriza por ser un país rico en flora y fauna propios del lugar, como en costa, la sierra, oriente y Galápagos o insular. Pues representarnos como ecuatoriano es un gozo por la cantidad y calidad de tradiciones y religiones que se puede apreciar. El ecuatoriano es alegre, siempre va con una sonrisa en el rostro a pesar de las dificultades debido a la solidaridad que llevamos como comunidad. En su mayoría somos luchadores, siempre pensando en diversas maneras para poder salir adelante en todo momento. Somos sinceros y no nos cuesta decir la verdad por dura que sea. Somos soñadores porque vivimos con la esperanza de un mejor futuro y somos hospitalarios por pensar en ayudar a otros hermanos ecuatorianos sin importar el apuro que sea. La gastronomía de un ecuatoriano es única, rica y diversa. No hay otro lugar que no se pueda percibir un sabor tan hogareño como los platos del Ecuador. Muchos pueden asociar el platillo del bolón como algo esencial, sin embargo, la diversidad es aún más extensa, dependiendo del lugar en que un extranjero se encuentre, como la comida costeña, serrana o amazónica, donde se apreciarán la complejidad de sabores que pueda haber en estas zonas.
Otra característica es que cada parte del Ecuador, ya sea provincia o cantón, tiene su propio acento, pero su lenguaje más usado es el castellano y el más representativo es el quichua por las diferentes veces que nos intentaron educar su idioma, salvo en ciertas nacionalidades que aún conservan su idioma tradicional. Cabe recalcar que con el pasar del tiempo, el castellano ha sido introduciéndose en estos pueblos. Asimismo, sea costa, oriente o sierra, nos unen los colores en nuestra vestimenta, donde se pueden apreciar los colores fuertes y llenos de vida, sus amplios sombreros de paja toquilla, variados en colores, tamaños, texturas y sus joyerías finas elaboradas por nuestros propios artesanos. Prende de todo tipo de excelente material que son características diferenciadas a nivel mundial, por lo que apreciar lo mixto y diverso que puede llegar a ser el Ecuador es asombroso y algo que nos hace sentir orgullosos por las maravillas de su cultura y tradiciones que se pueden encontrar en diversas zonas del país. Conclusiones. Ecuador es un país con herencia ancestral, rico en cultura y en diversidad plurinacional. Es un lugar donde la naturaleza tiene derechos por la gran biodiversidad que posee. Es un país lleno de diversidad étnica, racial y cultural, que se distingue de los demás pueblos por su identidad. Somos acreedores de valores espirituales, culturales, tradicionales, simbólicos, estéticos, tecnológicos y de los bienes materiales que han aportado a la historia de nuestro país. Como ecuatorianos, debemos sentirnos orgullosos de nuestro país, conservar y transmitir nuestras creencias, tradiciones y leyendas de generación en generación para que se sigan manteniendo como un valioso tesoro que solo vive en el Ecuador. Gracias. Muy bien. Seguimos con la sala 3, por favor. Ya, yo voy a compartir. ¿Nos puedes ayudar, Mayerly, porfa, con la introducción? Mayerly. Ya, a ver, la introducción. El presente trabajo se refiere a la caracterización de las identidades ecuatorianas, teniendo en cuenta la diversidad de este, las múltiples diferencias entre cultura, comida, idioma y demás. Se busca generalizar todos estos aspectos y desarrollarlos para mayor entendimiento, obteniendo de esta manera los frutos de lo aprendido durante estas semanas de aprendizaje. Como consiguiente, en nuestra redacción colocaremos los puntos de mayor relevancia, ya socializados y reforzados con anterioridad, aspirando a resaltar la eficacia del método de exposición, mientras se muestran los puntos característicos de la entidad ecuatoriana. Ya para finalizar, este trabajo nos ayudará a entender la información que hemos obtenido, aplicándola en una redacción, socializándola con compañeros y reforzándola con la docencia. Muy bien. Características de la identidad ecuatoriana. Ya, bueno, como principal característica tenemos que los ecuatorianos son trabajadores. Dice, el ecuatoriano se considera una persona trabajadora, ya que sin importar las circunstancias en las que se encuentre, siempre tendrá ganas de salir adelante y se mantendrá perseverante si de salvaguardar a su familia se trata. Como segunda característica tenemos la vestimenta. En el Ecuador hay una amplia variedad de culturas, cada una con singulares características que las diferencian unas de otras. Sin embargo, todas comparten un elemento único que es la alegría que transmiten mediante sus coloridos trajes típicos y los llamativos accesorios que los acompañan. Tercero tenemos las creencias. Una de las similitudes que todas las comunidades o pueblos ecuatorianos compartían es que para sanar sus dolencias acudían a los curanderos para que estos les atendieran con medicinas tradicionales, aguas aromáticas y otro tipo de preparados. Y ellos no confiaban en médicos tampoco. Otro compañero que nos ayude, por favor, con las tres que siguen. Como su religión tenemos algunas comunidades que escribían, hacían creencias lo que es al sol, a las estrellas, a la naturaleza, a algunos animales y a dioses. En costumbre tenemos que ciertos pueblos provivían prohibían lo que es el matrimonio, pero otros pueblos también sí lo aceptaban, como es en la parte de la costa. La gastronomía, otro compañero que puede decir. Neiro, por favor, si estás por ahí para que digas la gastronomía. Hola, sí se escucha.
perdón, ya la gastronomía. Cada pueblo tiene una alimentación variada, pero hay ingredientes en común como por ejemplo los frutos granos secos. En los pueblos de la costa se consume principalmente el verde, el queso, el pescado, que bueno, los que vivimos en la costa vemos que estos ingredientes más se usan, por ejemplo, en la preparación de encebollado y eso. En la sierra se alimentaban con lo que es la papa, maíz, chochos, y en la Amazonía consumen también lo que es los chontacuros, que bueno, son los gusanitos que hemos visto en videos o algunas imágenes, o los que tienen, o los que han podido comer, y lo que es la chicha y el maito. Como conclusiones tenemos que hay una gran variedad en las costumbres y tradiciones de las comunidades del Ecuador, como se mencionó anteriormente. Sin embargo, el ecuatoriano se caracteriza por su buen carácter y su predisposición de salir adelante a pesar de las difíciles situaciones. Su carisma es lo que lo diferencia de las otras personas de otros países. Son acogedores y solidarios. El ecuatoriano se siente orgulloso de pertenecer a este país mega diverso y pluricultural, y lo representa con sus tradiciones, arte y cultura. Esa es la exposición de nuestro grupo, doctor. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a la sala 1, por favor. Ok, sí puedo compartir, ¿verdad? Adelante. Ahí sí, ya. Me avisan cuando vean. Ya se ve, compañero. Ya, ok, compañero, puede presentar el grupo. Listo. Buenas tardes. Mi grupo está conformado por Denny Quiroz, Noelia García, Valentina Leonés y Ana. Ana, disculpe. Ya, No bueno. se preocupe de las presentaciones porque yo sé quiénes han integrado la sala, entonces, por favor, vayamos al grano. Gracias. Ok. Ecuador consta de diversas nacionalidades. Cada una de ellas tiene su propia identidad como personas, pero no hace falta mencionar que todos conforman un solo bloque, un solo país. Este pensamiento a lo largo del tiempo ha fortalecido la conexión que actualmente se tiene como nación. Por esta razón, el presente trabajo busca demostrar que existe una relación estrecha en base a los diferentes elementos culturales que caracterizan intrínsecamente a los ecuatorianos como país plurinacional. Adelante, mi compañero Denny. Ok. Ya entrando a lo que es el desarrollo, vamos a decir claras características principales de lo que es la identidad ecuatoriana. Primero tenemos que la gastronomía en el Ecuador no ha variado desde tiempos remotos, como sabemos, ¿no? Siempre se ha distinguido por tener sus propios platos típicos, independientemente de que haya diferentes regiones, como son la costa, Amazonía, sierra, región insular. Ejemplo de ello, podemos decirlo del plátano, la yuca y la papa, que es algo que, sin importar que sea de una sola región, se siguen consumiendo a lo largo de todo el territorio como tal. También otra característica bastante importante es que Ecuador se identifica como un país que se basa en el porcentaje de su ganancia en el sector agrícola, y eso lo vemos en todas las regiones, en todas las partes, en todos los rincones del Ecuador. También podemos ver que la cosmovisión que se tiene influye bastante en lo que es el comportamiento humano. Por eso es que los ecuatorianos somos personas que nos distinguimos o nos caracterizamos por ser alegres, solidarios, humildes, fiesteros, chéveres, panas, en ese sentido. A lo largo de los años también el país se ha acostumbrado a festejar diferentes tipos de tradiciones que llevan bastantes años de historia o representa bastante historia dentro del Ecuador, sin importar es la región o el tipo de nacionalidad o cultura o pueblo en que se vaya a hacer este tipo de cosas. También hay un hecho bastante peculiar, y es que en el país, como costumbre, cada año las personas elaboran monigotes, o también conocidos como años viejos, que como consecuencia, por consiguiente, van a quemarlos. Lo que en el Ecuador se conoce, esta quema se la caracteriza porque representa todo lo malo que ha pasado durante el año. Esos son los comentarios que desde muchos tiempos atrás nuestros padres, abuelos nos han mencionado. En el Ecuador también hay diversos lugares turísticos que como ya se ha dicho, representan bastante años de historia, representan cuentos, fábulas, cosas así que se cuentan
cuando uno tiene edad ya, cuando uno está en la niñez, por ejemplo. Tenemos un lugar como lo que es la Cara del Diablo, el Palacio de Carondelet, que es súper importante y está situado en la capital de la República. Las Islas de Galápagos, muchos turistas recurren a estas por la historia que tienen con lo de Charles Darwin, por ejemplo. También la Carita de Dios y lo que es la capital más turística en lo que se refiere a playas, que es Montañita. Todas estas requieren bastantes historias que nos representan a nosotros como ecuatorianos. También se puede decir que existe una gran diversidad de pueblos y nacionalidades que han estado presentes en la historia ecuatoriana, como es los mestizos, afroecuatorianos, montubios, cholos, y también están los pueblos indígenas. Y también aquí se puede dar a entender, o lo que pasa bastante en nuestro Ecuador y nos identifica es lo que es la diglosia, que como sabemos es el hecho de que una lengua predomine por otra. Ya, esas son las características, y sigue mi compañera para darle lo que es la conclusión. Conclusión, cada ecuatoriano tiene sus propias costumbres, tradiciones y creencias, por ende se deben respetar sin importar de qué nacionalidad o pueblo provenga. Porque al ser conocido como un país que contiene una gran diversidad, no es posible que exista distinción alguna. Por esta razón se afirma que todos los ecuatorianos somos parte de una sola identidad que nos define como personas humildes, trabajadoras, alegres, entre otros, estableciendo de esta manera, como se mencionó anteriormente, un solo bloque que representa la identidad cultural del Ecuador. Gracias. Muy bien, muchas gracias también. Por favor, la sala 4. Sí, Ya, buenas tardes. Bueno, tenemos como introducción que tanto la cultura como la identidad son dos conceptos que están relacionados. Ambos funcionan como elementos dentro de grupos sociales y actúan entrelazados para que los individuos que lo forman puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia. El siguiente trabajo tiene como objetivo dar a conocer las características principales de la identidad ecuatoriana. Estas son propiedades que caracterizan a la persona, lo que nos identifica como ecuatorianos, nuestra forma de vivir, costumbres, cultura, gastronomía, es decir, descubrir quiénes somos como ecuatorianos. Siguiente. Características principales de la identidad ecuatoriana. Tenemos 5 características principales de la población ecuatoriana y pueden ser pluricultural, respetuosa, básica, mentalidad abierta y por último, muy antiguo o tradicional. Bien, Manta, puerto pesquero, lleno de gente solidaria puesta para ayudar al más necesitado y hacer de ello una ciudad muy hermosa y acogedora, caracterizada por sus playas, centros turísticos, entre otros. Ecuador se identifica por sus comadronas, sobanderos, curanderos, puesto que a ellos les ayudaban a la población a mantenerse sana con medicina tradicional. Las diferentes comunidades del Ecuador se caracterizan por sus diferentes costumbres, lengua, vestimenta, entre otros. Nosotros nos identificamos y sobre todo se sienten orgullosos de sus costumbres y antepasados. La población ecuatoriana cuenta con grandes características culturales, pues tiene grandes cantidades de etnias en el país. Por eso, esto decidimos que es pluricultural. En un tiempo, la moneda fue parte, ahora el idioma, la democracia y la historia ante el mundo es quien nos da ese sello de identidad como ecuatoriano, enlazando a esto la pluriculturalidad que se ve en nuestro entorno. La gastronomía es rica y variada, distinta de otros lugares. El vestuario
y accesorios utilizados por los diversos grupos culturales son muy variados y elaborados con diferentes clases de materiales. El folclore ecuatoriano es rico y diverso en sus 4 regiones. La educación ha acentuado más nuestros rasgos culturales. Bueno, pues se concluye que la identidad nacional es el sentimiento de pertenencia a un grupo o colectividad, viéndose identificados con el Estado, en el que se desarrollan los estudiantes. Poseen una idea errónea sobre la identidad nacional, es decir, que ellos consideran ya conocer su identidad. No lo entendí, pero bueno. Que ellos consideran que con saber su nombre y su nacionalidad ya ellos saben su identidad. Bueno. Gracias a la sala 4, por favor, sala 8. Sí, doctora, un momento le comparto. Bien, voy a hablar primero yo sobre la introducción. Dice que al referirnos a identidad ecuatoriana, estamos mencionando los distintos tipos de caracteres que distinguen a nuestros habitantes, en comparación con los de otros países. Entre estos tantos pueden estar la comida, la cultura, la fiesta, la organización social y la manera de vivir de nuestro pueblo. Y no es oculto para nadie que el ecuatoriano se distingue por estas y más cosas. La comida y sus culturas generan un gran atractivo para los turistas y los propios moradores. Los primeros pobladores y tantas comunidades son los que han establecido una idea clara sobre lo que es ser ecuatoriano y han permitido que con el pasar del tiempo se sigan manteniendo estas, a pesar de que en algunos puntos del país o en su gran mayoría se vive de una forma distinta. Así nos podemos dar cuenta de la importancia que tienen los distintos habitantes de las comunidades de nuestro país y todo el recorrido que sus culturas han realizado con el pasar de los años, permitiendo que hasta el día de hoy se siga hablando y conviviendo con ellos, además de seguir compartiendo varias de sus tantas costumbres y poder generar una identidad cultural clara para los nuestros. La compañera Denise, que nos va a ayudar con las características. Bueno, dentro de las características principales que nos distinguen como ecuatorianos, podemos mencionar algunas, como por ejemplo nuestra forma de vivir, ya que es algo que con el tiempo adquirimos y aunque cada año avance en cuestión de mejoría, siempre tenemos claro que vienen definidos desde las costumbres de nuestros antepasados, como por ejemplo cierto tipo de vivienda, su material con el que eran construidos, cómo eran realizadas y sobre todo el amor y empeño con los que se lograba finalizar. También tenemos nuestra vestimenta típica y característica que posee más que todo las culturas definidas del Ecuador y que hoy en día siguen siendo muy representativas y de una vista magnífica para las demás personas, ya que estas vestimentas son realizadas con distintos materiales y sin duda alguna pues son acompañadas con maravillosos accesorios que estos pues son característicos de nuestra identidad, ya que han logrado incluso expandirse hacia un comercio exterior, siendo muy conocidos y admirados. Tenemos también la gastronomía del Ecuador, que sin duda es una característica que nos identifica de otros países, ya que es muy variada y exquisita en las distintas regiones. Están llenas de historia e identidad de nuestros antepasados. El folclore y la música tradicional que posee cada cultura es muy diverso en cada región, y lo importante de esto es que sigue siendo un implemento en la educación, lo cual nos ayuda a mantener y acentuar más nuestros rasgos culturales. Otra característica que une a los ecuatorianos pues es la naturaleza asombrosa. Esta es rica en su biodiversidad, además de tener un clima sano y estable.
con islas encantadas, playas y paisajes variados. Se podría decir que en su geografía pues nos cubre como la piel. El Ecuador ofrece cosas maravillosas. Se podría considerar que la principal de estas pues es su gente. Son personas respetuosas, alegres, cercanas, y además es un país hermoso y con mucho que ofrecer. Cabe recalcar que sus expresiones no quedan atrás, tienen una forma característica de denotarse al hablar que los hace distintos a los demás. Y esta pues se diferencia por la manera empática y divertida con la que se transmiten algunas de estas. Un ejemplo es que el ecuatoriano no tiene resaca, tiene chuchaqui después de una chupa, como se suele decir. Bien, entonces, por último, para concluir, concluimos manifestando que todos los ecuatorianos nos sentimos orgullosos de serlo. Cada uno posee valores y principios que nos caracterizan por tener rasgos muy distintos que nos hacen diferentes de los demás. Al conocer las diferentes culturas pertenecientes a este hermoso país nos hace único. La nacionalidad ecuatoriana es importante mencionar que somos gente humilde que trabaja por sus sueños y no se rinde. Cada caída que tenemos nos volvemos a levantar y hacernos más fuerte, cada día con ganas de vivir y traer lo mejor al hogar y a la sociedad. Y es por eso que ecuatoriano es muy gratificante. Gracias. Bueno, muy bien. El último grupo, el grupo 6, sala 6. Ya le comparto pantalla. ¿Me confirman si pueden ver lo que les estoy compartiendo? Todavía no. Ahí pueden ver. Adelante. Ya, compañero Gabriel, siga, por favor. Ok, la introducción. El Ecuador no es un país sencillo, es una identidad social y política compleja que, a pesar de no ser un territorio extenso, a comparación de otros países, tiene más historia y costumbres interculturales que otras nacionalidades, ya que desde a principios de los tiempos las antiguas civilizaciones han procurado que se conserve el legado cultural ecuatoriano y se vaya trascendiendo de generación en generación, como una herencia autóctona que debe conservarse como patrimonio cultural del Ecuador. Los ecuatorianos somos una mezcla de diferentes culturas y tradiciones de los pueblos y nacionalidades indígenas, costeños y amazónicas. Somos un conjunto de solidaridad y unión. Nos gusta trabajar colectivamente y apoyarnos los unos a los otros. Nuestros idiomas oficiales es el español, sin embargo, estamos con un sinnúmero de lenguas autóctonas. De igual manera, tienen rasgos únicos que los caracterizan de las demás nacionalidades. Pues bien, en Ecuador hay muchas identidades en lo que se refiere a los grupos étnicos. A continuación voy a hablar sobre las características principales de la identidad ecuatoriana. Vamos a encontrar algunas características que, a pesar de los años, se han seguido trascendiendo y aún se mantienen en nuestra cultura. Como son los ecuatorianos de personalidad, podemos decir que somos personas trabajadoras, que pese a la adversidad que tengamos o que se presente, vamos a tener la motivación de salir adelante y buscar un mejor futuro. Tenemos una gastronomía muy rica, muy variada, dependiendo de cada región en la que nos encontremos, vamos a encontrar distintos alimentos y de la misma manera distintas formas de preparar y sabores. La vestimenta de igual manera es algo muy variado, lleva colores que son muy llamativos, muy vivos y dependen de cada región porque cada color va a identificar a la ubicación y a la historia de donde nos encontremos. Las personas en sí, las ecuatorianas, somos muy bondadosas y honestas. Siempre buscamos ayudar a las demás personas y de igual manera buscamos el buen vivir. Como se diría en la región Sierra, el Sumacausay. Nuestra manera de vivir es afable y cálida. Realmente el ecuatoriano de por sí no es que se diga muy busca pleitos, pero si se da, pues
también ayuda, ¿no? Y tenemos un lenguaje que es no verbal y no nos privamos realmente de expresar lo que nosotros llegamos a sentir. Nuestro idioma consta como el oficial, que es el español, pero en la sierra y en la que es en Amazonía encontramos una variedad muy grande de nuevas nacionalidades indígenas, en donde vamos a encontrar también lo que es el idioma quechua y el shuar. Las fiestas dependen de igual de cada región. Algunas de estas se mantienen desde la época precolombina, como es el Inti Raymi, la fiesta del sol, que se realiza en la región sierra. Y en nuestras tradiciones religiosas vamos a tener que, dependiendo de cada región igual, se va a dar lo que es las distintas creencias que se van a tener, ya que cada uno de por sí, de cada familia, ya se mantiene con las religiones que te va a influir. Y a continuación, las conclusiones. Como conclusiones tenemos que el Ecuador posee una gran historia y cultura que se han mantenido en el transcurso del tiempo hasta la actualidad, lo que permite conocer nuestro pasado para entender nuestro presente. Y a través de este trabajo se logró reconocer las características principales por las que se identifica a una persona ecuatoriana y cuáles son las que los diferencian de las demás nacionalidades, de las demás identidades. Esto es algo que no se puede perder porque son rasgos que se nos han dejado desde nuestros antepasados, para que esto se siga dando de generación en generación. De acuerdo, muchísimas gracias. Bueno, felicito a los grupos, sobre todo los grupos que han trabajado de manera creativa, sin mirar nada de internet. Otros grupos sí se han apoyado algo en internet, pero de cualquier manera pues ha quedado claro cuál es la identidad ecuatoriana. Yo quisiera simplemente recalcar algunas cosas que ustedes han dicho, pues la gran riqueza natural, la diversidad de flora y fauna del Ecuador, la diversidad de pueblos y nacionalidades. Básicamente, pues el ecuatoriano es una persona trabajadora, eso es muy cotizado. Cuando sale fuera, el ecuatoriano pues es considerado un gran trabajador y se le busca, sobre todo cuando migra. Es honesto, es solidario. A mí me llamó la atención esa solidaridad. Cuando yo llegué al Ecuador, pues me llamó la atención la solidaridad y la hospitalidad. El ecuatoriano es una persona muy acogedora. Luchadores, sobre todo tienen ese espíritu de lucha para salir de las adversidades y es una lucha diaria por sobrevivir, que seguro que es consecuencia de toda la historia que tiene el pueblo ecuatoriano, de la sobrevivencia a la colonia. El ecuatoriano, otra característica muy, diríamos que es fundamental, es alegre, fiestero. Por encima de todo, pues les encanta la música, les encanta la danza. Son sinceros, soñadores, orgullosos de ser ecuatoriano, que eso es muy importante. Tienen un buen carácter. Básicamente, pues viven la mayoría de la agricultura. Tienen una gastronomía tan típica que cuando están afuera del país, pues añoran la gastronomía del Ecuador. Por eso muchas veces pues salen incluso anécdotas, ¿no? de casos en que llevan en la maleta diversos alimentos para otros países, ¿no? También pues están llenos de costumbres, tradiciones y creencias. Y bueno, quizá ustedes no han nombrado, o quizás lo han nombrado, pero no lo han especificado. La familia es muy importante para el ecuatoriano. Efectivamente, en otros países pues, hay mucho individualismo, pero aquí la familia es la clave, y también de ahí parte no solo la familia nuclear, sino la familia ampliada y la misma comunidad. Entonces es un pensamiento comunitario muy importante y distinto a las otras maneras de ser y de pensar en países más desarrollados, que son bastante individualistas. También yo añadiría todo esto, quizás se me queden algunas cosas, que Ecuador es un país pacífico.
A pesar de todo, a pesar de haber tenido muchos problemas, miren ustedes cuando hubo el feriado bancario, cuando se acabó el sucre y empezó el dólar, pues ahí podía haber habido una guerra, una revolución, y en realidad pues no pasó nada. Y quiere decir que el ecuatoriano siguió luchando y siguió saliendo de ese problema que tuvo de manera pacífica. Eso es bastante valioso. Quizá lo que no se ha nombrado, bueno, todo no es positivo, también hay algunas cosas negativas, por ejemplo, la puntualidad ecuatoriana. Yo sé que ustedes, sobre todo las nuevas generaciones, ya no son impuntuales, pero eso es algo que ha marcado el Ecuador. El ecuatoriano se tiene la idea, se tiene ese pensamiento de que realmente pues, es muy poco puntual. En definitiva, el Ecuador es un país, como ustedes han dicho, envidiable, y hay que estar muy orgullosos. Ustedes van a ser futuros médicos, donde van a ejercer, la mayoría de ustedes ejercerán en su país. Entonces van a tener la oportunidad de compartir y de transmitir sus conocimientos para que ese país pues, vaya hacia adelante. Vaya hacia adelante en conocimientos, en prevención de la salud. Y eso pues comienza pues sabiendo y siendo orgulloso de su propia identidad. Muy bien. Felicitaciones a todos. Todos van a tener buena nota. Todos los que han estado en el taller van a tener 10. Y ahora vamos a pasar a la introducción. Voy a compartir pantalla. La introducción de el nuevo tema, la unidad 2, que es medicina alternativa y complementaria. Vamos a ver. Quiero que me indiquen si ya les ven la pantalla. Sí, doctora. Sí, doctora, ya se puede ver. Muy bien. Entonces, ¿qué es la medicina alternativa y complementaria? Vamos a ver qué es eso. Si eso es algo solo de curandero, algo tradicional. Bueno, yo les puedo decir que no es tanto así. Obviamente es una tradición de muchas naciones, pero que los estados, tanto los estados como los organismos internacionales que son los que rigen las políticas a nivel planetario, pues se han interesado en esa medicina tradicional alternativa y complementaria. ¿Por qué? Porque se sabe que hay todavía muchos países, hay muchísimas personas que siguen utilizando esa medicina tradicional. Y de alguna manera, pues la OMS sobre todo, ha puesto un poco las reglas del juego, da una serie de estrategias para que los países la empiecen a adoptar. Las últimas estrategias son este libro que se ve ahí en la diapositiva, que son estrategias de la OMS sobre medicina tradicional 2014-2023, o sea que se espera que en un decenio, o sea, del 2014 a 2023, en 10 años, se pueda ver que se avance en estas estrategias y en esas políticas que propugna la OMS para que en todos los países se vayan implementando. Entonces, ¿qué dice la OMS? Dice que en todo el mundo la medicina tradicional es un pilar principal de la prestación de servicios de salud o su complemento. Ustedes saben que en muchos países africanos, asiáticos e incluso sudamericanos hay muchísimas culturas, son plurinacionales, y también son países en vía de desarrollo que hay mucha población que no, son de escasos recursos y que a veces no tienen acceso a la medicina convencional, la medicina occidental, que son las que rigen los sistemas nacionales de salud de los países. Entonces acuden a esta medicina tradicional, medicina alternativa complementaria. Y es una realidad. Y es una realidad que estamos viendo nosotros también aquí en el Ecuador. Entonces, ellos dicen que evaluando la estrategia anterior del 2002-2005, hacen esta nueva estrategia para
indicarle a los países qué es lo que tienen que ir incorporando en ese sistema de salud nacional. Entonces ellos dicen, la OMS, que la medicina tradicional complementaria es una parte importante y que ha estado subestimada de la atención de salud. Y que se la practica en todo el mundo y la demanda va en aumento. ¿Por qué la demanda va en aumento? Porque a veces la medicina occidental se ha ido deshumanizando. ¿Eso qué quiere decir? Miren ustedes, si ustedes van al Seguro Social, por ejemplo, a veces les atienden rápidamente, a veces el médico ni siquiera levanta la cabeza para verle, sino que está escribiendo. Hay una falta de calidez en esa atención porque tienen que tener un tiempo determinado y todo lo demás. Entonces, esa deshumanización de la medicina convencional, de la medicina que ustedes están estudiando, hace que muchas personas acudan a otras medicinas donde hay una atención personalizada, donde hay una importancia, se le da más importancia al ser humano de manera integral, de sus problemas y todo lo demás. Entonces, que a veces la medicina convencional, como les digo, pues no, en esa medicina no ocurre. Entonces, por eso la demanda va en aumento y no va solo en los países en vía de desarrollo. Ustedes verán que en países desarrollados, pues, se han incrementado, pues, muchísima atención de medicina homeopática, medicina acupuntura y otras terapias que vamos a ver más adelante. Bueno, ¿qué es lo que pide la OMS para que se empiece a practicar esta medicina? Pide que la medicina tradicional, alternativa y complementaria sea de calidad, con seguridad y con eficacia. Calidad, o sea, que sea una medicina que esté basada en elementos que sean ya comprobados y también practicada por personas que tengan los conocimientos necesarios. Seguridad, que no cause daño, y eficacia, que cumple el objetivo. Por ejemplo, si se va a un médico tradicional o un médico alternativo por un dolor de espalda, por ejemplo, pues que realmente pues esa medicina cumple el objetivo de calmar ese dolor de espalda. Eso es algo fundamental. Y otra es que debe haber un enfoque integral, o sea, actualmente dice la OMS que debe haber un enfoque integral para que esos sistemas de salud que existen en los países integren también a la medicina alternativa, tradicional y complementaria. Miren ustedes, en el Ecuador, el sistema nacional pues no está integrado. El sistema nacional de salud en el Ecuador pues básicamente está más bien fragmentado. Por un lado está el Ministerio de Salud, por otro lado está el IE, por otro lado están los centros de salud de los militares, de la policía, también la atención privada. Entonces no hay un sistema integral. Y bueno, el que se quiera también integrar a la medicina comunitaria, o sea, de alternativa y complementaria, es algo que está ahí. Hay ya una serie de acuerdos, de normativas, pero que está muy lentamente haciéndose práctica, ¿no? Haciéndose realidad. Porque, bueno, a excepción de las parteras que ya han conseguido ser integradas al sistema del Ministerio de Salud Pública, el resto, pues es un proceso que tendrá que ir poco a poco mejorando. Entonces, dice la OMS que también tiene que haber un mayor acceso a la medicina tradicional y complementaria de manera segura, respetuosa, asequible y efectiva. Todo eso, pues, son consejos que da la OMS para que los países lo vayan adoptando. Y el fin que tiene la OMS y esta estrategia 2014-2023 es apoyar a los Estados miembros para que aprovechen la contribución de la medicina tradicional y complementaria a la salud, al bienestar y a la atención centrada en las personas. Sobre todo para que nadie se quede sin una atención sanitaria. Promover la utilización segura y eficaz de la medicina, eso ya lo hemos visto, mediante la reglamentación de productos, prácticas y profesionales.
y eso es muy importante. Entonces, los objetivos de esta estrategia es incorporar la medicina a los sistemas nacionales, con programas, políticas, programas y proyectos que permitan esa integración. Como hemos dicho ya, promover la seguridad, la eficacia y la calidad, pero ¿mediante qué? Mediante una mejora de los conocimientos, porque la medicina, sobre todo la tradicional, es una medicina que no está escrita, que se hereda de padres a hijos, que no hay mucha investigación, entonces, incluso las terapias alternativas y las medicinas alternativas tampoco hay muchísima investigación. Entonces, la OMS dice que sí hay que mejorar esos conocimientos para garantizar la calidad de esa medicina. Y todo ello a través de normas y de reglamentos. Por otro lado, mejorar el acceso y la disponibilidad de esa medicina tradicional a toda la población. En muchos casos, bueno, se quieren incorporar en los centros de salud de la medicina convencional, también tener un espacio para esa medicina tradicional, alternativa y complementaria. Y el uso racional de esta medicina entre profesionales y usuarios. O sea, el uso racional, ¿qué quiere decir? Pues que depende de la enfermedad. O sea, no vamos a ir, si tenemos un cáncer, no vamos a ir a un curandero que nos dé una hierba. Eso también tiene que ir viendo, diríamos, educando a la población, porque a veces, en muchos casos, pues, en muchas enfermedades, muchos enfermos han sucumbido a la enfermedad porque se han tratado con medicina tradicional cuando tenían que haber adoptado métodos terapéuticos convencionales que están realmente pues, adecuados a sus dolencias. Ustedes saben que muchos de los cánceres se curan perfectamente y otras enfermedades, pero ellos han creído más en la medicina tradicional. Entonces eso es una cuestión de educación. Y también controlar riesgos y beneficios. Eso es muy importante porque la medicina alternativa pues también presenta riesgos. No podemos decir, como es natural, como son hierbitas, esto no tiene problema. No, pues sí tiene problema y hay que saber muy bien cómo administrarla, qué efectos terapéuticos. Por eso hay que identificar las fuentes de los datos, que sean sobre todo investigaciones, o si son datos históricos y tradicionales, de alguna manera pues comprobar que la terapia que se dé pues sea una terapia que esté validada y que sea efectiva. Hay también que controlar no solo los riesgos de los productos, como hemos dicho, ¿no? Porque hay muchos productos que pueden ser, si no se emplea a dosis adecuadas, pues pueden ser más perjudiciales que beneficiosos. También hay que controlar a los profesionales en el sentido de que a veces son personas que no están calificadas y eso ya lo está normatizando el Ministerio de Salud Pública, como lo vamos a ver posteriormente. Otras veces en la atención pues hay que tener en cuenta los diagnósticos que se hacen, hay que hacer buenos diagnósticos, aunque después el tratamiento pues, sea distinto en una terapia alternativa que en una terapia convencional, pero los diagnósticos deben estar bien hechos. Eso sería básicamente lo que tenemos que cuidar en los riesgos, identificarlo y cuidar que eso no se dé en la práctica de la medicina alternativa, complementaria y tradicional. Y ahora vamos a un poco a definir los conceptos de estas medicinas. ¿Qué es la medicina ancestral o tradicional? Bueno, pues es un conjunto de conocimientos y prácticas ancestrales de las nacionalidades, pueblos, comunidades indígenas, mestizas, afrodescendientes, que a lo largo del tiempo han constituido un saber específico que ha estado mantenido de padres a hijos, difundido en ese contexto cultural y que relaciona no solo a los elementos naturales, sino éticos, espirituales, mentales,
O sea, es una medicina prácticamente holística, integra todo el ser humano y que la ejercen hombres y mujeres de sabiduría. ¿Y qué es la medicina alternativa? Son todas las medicinas que no tienen que ver con la medicina tradicional ni con la medicina convencional de un país. O sea, todas esas distintas. En el Ecuador hay ya acuerdos ministeriales que definen que hay 3 tipos de medicina alternativa y algunas terapias alternativas. Las 3 medicinas alternativas que están permitidas en el Ecuador y que son ejercidas por médicos convencionales, o sea, son médicos que han terminado la carrera, como ustedes van a hacer, y después pues se han especializado en acupuntura, en moxibustión y en homeopatía. Y las terapias alternativas pues requieren también, son otras terapias, vamos a ver cuáles son, requieren para su ejercicio una serie de permisos emitidos por el Ministerio de Salud Pública, también a través de un acuerdo ministerial. Y que se llama medicina convencional occidental o alopática. Es la medicina que ustedes están estudiando, que yo terminé de estudiar hace mucho tiempo, que busca prevenir, tratar y curar las enfermedades mediante apoyos tecnológicos, fármacos y cirugía. Se basa en el principio de que las enfermedades tienen factores causales y estandariza los tratamientos para recuperar la salud. Y lo más importante es que se basan en evidencias, en estudios, en investigaciones que corroboran la eficacia de esos tratamientos. Bueno, eso serían los 3 tipos de medicina. Y también en el Ministerio de Salud existe para toda esta medicina alternativa, complementaria y tradicional. Bueno, ustedes saben que el Ministerio de Salud tiene algunas dependencias y entre ellas pues hay una Dirección Nacional de Salud Intercultural. Entonces ahí, en esa dirección, pues se implementan las políticas, los planes y programas para que el Ministerio de Salud Pública garantice el respeto y el reconocimiento de la diversidad de pueblos y nacionalidades y esa articulación que se necesita con estos conocimientos y saberes ancestrales y también alternativos y complementarios, porque engloba todo. Y también entre las funciones está monitorear el cumplimiento de esas normativas, pero bueno, yo les puedo decir que eso todavía no se da, porque como ustedes saben, pues se está comenzando a implementar esa integración de la medicina tradicional, alternativa y complementaria con el sistema de salud. Entonces, realmente, pues siempre el Ministerio de Salud Pública le falta personal y yo no sé y no me he enterado de que haya un monitoreo del cumplimiento de la normativa. La normativa hay, la ley existe, pero miren, aquí en el Ecuador yo he visto que se practica libremente esa medicina alternativa complementaria. Algunas serán propiamente heredada tradicionalmente y culturalmente de ancestros, pero otras habrá los charlatanes que practican sin saber nada y que como no hay un seguimiento del Ministerio de Salud, pues a veces pues hacen más daño que beneficio. La Ley Orgánica de Salud pues establece ya esto, la Ley Orgánica ustedes saben que se basa en la Constitución. Entonces, en el artículo 192 dice que los integrantes del Sistema Nacional de Salud respetarán y promoverán el desarrollo de las medicinas alternativas en el marco de la atención integral de salud. También ahí dice que deben ser ejercidas por profesionales de la salud con títulos reconocidos y certificadas por el CNSI y registradas en el Ministerio de Salud Pública. Esto solo ocurre en el Ecuador. En otros países, las medicinas alternativas no la ejercen los médicos, sino la ejercen terapistas o personas de sabiduría que tienen esa práctica y que, bueno, son reconocidas por los ministerios de sanidad o de salud de los países, pero no son médicos.
Las terapias alternativas requieren para su ejercicio el permiso emitido por la autoridad. Bueno, eso lo dice la ley orgánica, ya no solo lo dice un acuerdo ministerial que haga el Ministerio de Salud, sino que está en la ley. Ustedes saben que las leyes las aprueban la Asamblea, que es completamente aparte de lo que es el Poder Ejecutivo, que es el Ministerio de Salud Pública y su Ministro de Salud, ¿no? Bueno, aquí otra vez indica cómo ese acuerdo 5001 pues reglamenta el ejercicio de estos profesionales especialistas en medicina alternativa, acupuntura, moxibución y homeopatía, y también del médico alternativo, que debe ser un profesional de medicina convencional, pero con un título de 4º nivel de especialidad en esas ramas. Y bueno, ¿y qué es la acupuntura? Muchos de ustedes sabrán, y eso es lo que ustedes van a investigar en las exposiciones que se van a tener desde la próxima semana. Cada uno de ustedes van a tener un tema, yo ya haré la distribución y vamos a ir viendo todas estas medicinas alternativas complementarias, las terapias alternativas y también la medicina tradicional del Ecuador. Entonces, vamos a definir básicamente lo que es cada una para que ustedes después puedan diríamos, profundizar en esas prácticas. Básicamente la acupuntura es una rama de la medicina tradicional china, o sea, para los chinos es medicina tradicional, pero para nosotros es medicina alternativa. Y consiste en la estimulación de puntos específicos en el cuerpo humano mediante una variedad de técnicas, y la finalidad es regular una serie de puntos energéticos que producen un equilibrio en el individuo y que la enfermedad rompe ese equilibrio. Entonces, esa terapia es la que devuelve el equilibrio al individuo. ¿Qué es la moxibustión? Pues también es un método de la medicina tradicional china, mediante la estimulación de Artemisa, que es una planta, a través de una moxa, que es el calentamiento de esa planta. Y obviamente, como es de medicina tradicional china, se utilizan los puntos de acupuntura para estimular esa energía que está desequilibrada. ¿Y qué es la homeopatía? La homeopatía es una rama de la medicina alternativa que se basa en la aplicación de medicamentos a dosis pequeñísimas e infinitesimales, basada en el conocimiento exacto de que la similitud entre el medicamento y la enfermedad es la que cura, pero cura en dosis infinitesimales. Bueno, eso vamos a ver si tiene una probidad científica o no. Entonces, todo eso lo vamos a investigar, ustedes van a investigar y van a ver si existen esos principios de similitud o no existen. Aquí vemos otra vez el acuerdo ministerial que lo ejercen los médicos de cuarto nivel de especialidad, y que ese acuerdo pues establece las normas para ese ejercicio de la medicina alternativa. Y el acuerdo ministerial 37 pues se basa en la normativa para el ejercicio, en cambio, estas son de las terapias alternativas. Miren ustedes que es a partir del año 2016. Estas terapias alternativas pues son un conjunto de métodos de técnica utilizados para la prevención o tratamiento de enfermedades, y también se orienta en guardar el equilibrio físico, mental y espiritual del individuo, en restablecer ese balance, ese equilibrio entre el individuo y su entorno. Y hay 3 tipos de terapia. Están las terapias integrales o completas, que es sistemas integrales que reponen el cuerpo, pero de manera holística, de manera integral, el cuerpo físico, mental y espiritual. Están las terapias de manipulación basadas en el cuerpo, que son
las que se realizan manipulando tejido blando. Por ejemplo, ahí están pues, los quiroprácticos, etcétera, ya vamos a ver. Y las prácticas de bienestar de la salud, que son prácticas inocuas, pero que tienen como objetivo mejorar el bienestar y el confort del usuario. Y ahora vamos a ver las que están, cada una de ellas, de esas 3 terapias alternativas, o 3 bloques de terapias alternativas, cuáles están permitidas en el Ecuador. Dentro de las terapias integrales, pues están las terapias naturales, la medicina andina, que es la terapia, la medicina tradicional de la sierra, la terapia Reiki, la naturopatía, desarrollo humano gestal y procesos creativos. Y en las terapias de manipulación y basadas en el cuerpo, pues está la quiropraxia, la osteopatía y la digitopresión. Y en las prácticas de bienestar de la salud, que son, diríamos, las más inocuas, está la práctica Reiki, el biomagnetismo, la masajeterapia, la reflexología, el shiatsu, el yoga, las terapias florales, el qigong y el tai chi. Entonces, los grupos, ustedes se dividirán en grupos y cada uno van a hacer estas terapias, 3 grupos de terapia, y lo mismo las medicinas alternativas. Bueno, según el acuerdo 37, para ejercer las terapias integrales y de manipulación basada en el cuerpo, pues las personas, los terapistas que la practiquen tienen que garantizar certificados de curso por al menos 3.200 horas. Eso quiere decir prácticamente unos 3 años, quiere decir que es una especialidad. En cambio, los terapeutas alternativos que registren las actividades de práctica de bienestar de la salud, que como hemos visto, pues son más inocuas y son más ejercicio que otra cosa, pues tienen que cumplir con diplomas y certificados que acrediten al menos 200 horas de capacitación específica. Y todos ellos pues tienen que estar inscritos en el Ministerio de Salud Pública para poder ejercer estas terapias. Bueno, esto sería en cuanto a la medicina alternativa y complementaria. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, está también la medicina tradicional, ya no nos alcanza, ya estamos más del tiempo, pero les puedo decir que la medicina tradicional, resumiendo, yo les voy a mandar también un documentito, son las que, como hemos dicho, la medicina ancestral ecuatoriana, la que practican los antepasados a través de personas de sabiduría, curanderos, chamanes, yachá, que aplican la medicina natural, pero también aplican una serie de rituales como son limpias con distintas plantas, o limpias con alcohol, o limpias con huevo, con cuy, para devolver, diríamos, la salud de ciertas enfermedades que son también tradicionales, como es el mal viento, el mal de ojo, el espanto y algunas otras. También, pues, básicamente, pues, tienen su origen en toda la gran variedad de la flora ecuatoriana. Ahí la medicina tradicional se caracteriza porque tiene ciertas plantas que alivian las enfermedades producidas por el frío. Son plantas que ayudan a esas enfermedades que son producidas, como les digo, o que son enfermedades del frío, y otras plantas que ayudan a las enfermedades producidas por calor. Entonces, eso también ustedes van a investigar. En las distintas culturas, pues hay personas de sabiduría que son específicos. Ahí en esa presentación, pues yo les voy a dar básicamente pues un resumen de cuáles son los afrodescendientes, los montubios y entre los indígenas.
La próxima semana ustedes ya van a empezar a hacer las exposiciones. Yo el día de mañana voy a hacer la distribución de grupos. Quisiera saber si ustedes quieren mantener los mismos grupos que la exposición anterior. Eso me gustaría saber. Por mi lado, no hay ningún problema este proceso. Yo creo que sí, doctora. Bueno, entonces Sí. mantendríamos los mismos grupos. Yo les voy a hacer la distribución, inmediatamente les mando para que ustedes sepan, pues que hay igual un orden para ver qué grupos son los primeros en exponer, para que ustedes ya vayan preparando esas exposiciones. Y les voy a mandar las dos presentaciones, esta de la medicina alternativa y complementaria y la otra de la medicina tradicional, aunque en internet hay bastante sobre medicina tradicional ecuatoriana. Entonces también básese en esa búsqueda en internet según los temas que yo les voy a indicar. Muy bien, entonces hemos concluido la unidad 1 y la semana que viene comenzamos la unidad 2. Espero que sea interesante para ustedes y nos veríamos el próximo lunes. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, y si no es así, pues muchísimas gracias. Nos vemos el próximo lunes. Cuídense mucho. Gracias, igualmente. Gracias, doctora. Igualmente. Gracias, doctora.